En esta presentación compartiré los avances de mi tesis, que está siendo dirigida por el doctor Javier Lezama y la doctora Cristina Ochoviet. El trabajo se titula Un estudio del rol del profesor adscriptor en la formación inicial de profesores de matemática en Uruguay. Antes de comenzar a desarrollar la presentación, me parece importante hacer una aclaración. La denominación profesor adscriptor creo que se usa casi exclusivamente en Uruguay. En otros países como Argentina, la denominación de este profesor es profesor de práctica docente, y en la literatura anglosajona se le denomina profesor cooperador o mentor. De igual forma, al profesor de didáctica en la literatura anglosajona se lo denomina supervisor universitario. Para contextualizar este trabajo, me gustaría explicar en forma muy escueta cómo es la formación de profesores en Uruguay. La formación inicial de profesores se realiza en institutos de nivel terciario, no universitario, y tiene una duración de 4 años. El plan de estudio se basa en 3 pilares: el de las asignaturas del núcleo común, el de las asignaturas del núcleo específico y el pilar de la didáctica práctica docente. Durante 3 de esos 4 años de formación, los estudiantes tienen estos cursos de didáctica y práctica docente que tienen 2 componentes, una teórica a cargo del profesor de didáctica y otra componente que es la práctica docente a cargo del profesor adscriptor. La práctica docente implica que un estudiante de profesorado debe asistir todo el año a un curso de educación media a cargo de un profesor adscriptor. Durante la práctica docente dicta por lo menos 10 clases y 2 de ellas se dan en instancias de visita del profesor de didáctica. También da una clase en presencia de un tribunal como parte práctica del examen final del curso de didáctica práctica docente. El profesor adscriptor es un profesor egresado de un instituto de formación docente con al menos 8 años de experiencia y acompaña, asesora y orienta al estudiante de profesorado, especialmente en la preparación de las clases para las visitas. De la extensa revisión bibliográfica que realizamos, seleccioné algunos antecedentes que me parecían los más relevantes. El primero son las afirmaciones de las autoras Ricard y Wild, que plantean que existen diferentes formas o estilos de ejercer el rol de profesor adscriptor y no parece haber acuerdos mínimos en relación a cómo ejercer este acompañamiento y asesoramiento de los estudiantes de profesorado. Los autores Clark y Jarvis Seliger afirman que las diferentes formas de ejercer el rol están permeadas por la concepción de enseñanza que tenga el profesor adscriptor. Schussler afirma que existe una tendencia a que los profesores adscriptores no se identifiquen con el rol de formador de profesores, sino con un rol de facilitador del desarrollo de la práctica docente. Por su parte, Littam y Peterson afirman que existe una necesidad de que el rol del profesor adscriptor esté claramente especificado y de que se defina en relación directa con los objetivos y propósitos que se determinen para la práctica docente. Toc afirma que no existen y son necesarios espacios o programas de desarrollo profesional tendientes a orientar y fortalecer el trabajo del profesor adscriptor, en particular para fomentar la reflexión acerca de la tarea que realiza. Me gustaría mencionar que, con excepción de un estudio realizado por Borges en 2008 relativo al rol del profesor adscriptor de comunicación visual dibujo, presentando la tarea del adscriptor como una oportunidad para reflexionar sobre sus prácticas, no hemos encontrado antecedentes de estudios realizados en Uruguay relativos al rol del profesor adscriptor y la influencia que éste tiene en la formación inicial de profesores. Con base en lo presentado hasta el momento, nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general,
contribuir a la construcción del rol del profesor ascriptor en el ámbito de la formación inicial de profesores. Y específicamente, los objetivos de este trabajo serán identificar los diferentes estilos de ejercer el rol de profesor ascriptor e identificar qué aportan los profesores ascriptores a sus estudiantes de profesorado durante su práctica docente desde su perspectiva. Así llegamos a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los diferentes estilos de ejercer el rol de profesor ascriptor y cuáles los aportes que desde su perspectiva realizan los profesores ascriptores a la formación de futuros profesores? Como no encontramos una única teoría en la cual enmarcar este trabajo, optamos por elaborar un marco conceptual con los aportes de 3 autores. En primer lugar, para enmarcar la práctica docente, encontramos que ésta se puede considerar como una actividad sociocultural en el sentido de Rogoff, 1997, quien sostiene que su estudio implica la observación de su desarrollo en 3 planos de análisis denominados apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje. Cada uno de los planos se corresponde con procesos personales, interpersonales y comunitarios respectivamente. El plano del aprendizaje hace referencia a lo que en inglés se denomina apprenticeship o aprendizaje práctico. Este plano va más allá del análisis de lo que sucede con la díada experto-novato, sino que implica analizar cómo funciona esta díada inserta en la comunidad donde se desarrolla la actividad sociocultural. El plano de la participación guiada implica analizar los compromisos y vínculos interpersonales que aparecen en estos procesos socioculturales. Y el plano de la apropiación participativa implica analizar cómo cambian los individuos a través de su participación en estas actividades. TOC 2012 nos aporta diferentes categorías en las que se pueden clasificar los estilos de ejercer el rol de profesor ascriptor. Estas categorías las denomina el ausente, el directivo, el indulgente y el educativo. La tercera componente del marco conceptual permitirá caracterizar los aportes que los profesores ascriptores manifiestan que realizan a sus practicantes. Esta caracterización la realizaremos siguiendo a Schulman 2005 y a Hill, Boll y Schilling 2008, en particular en lo que se refiere al conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico general y el conocimiento pedagógico del contenido. En lo concerniente a la metodología, para este trabajo se impartió un taller a un grupo de profesores ascriptores en el marco de un curso de desarrollo profesional. Se trabajó con una metodología que favoreció la discusión entre los participantes. El grupo estaba formado por los 4 casos que integran este estudio. A este grupo se le aplicó un cuestionario y se realizaron entrevistas semiestructuradas. Este fue el cuestionario que se aplicó. En la próxima diapositiva se detallarán las preguntas 7 a 12 de este cuestionario. Las preguntas del cuestionario fueron las siguientes. Indique, en orden de importancia, cuáles son, en su opinión, los principales aprendizajes a lograr por los estudiantes durante la práctica docente en la formación inicial de profesores. ¿Cuáles cree que son los aportes más significativos que usted hace en su rol de ascriptor a la formación del futuro profesor? Explique con detalle. ¿Cuáles son las acciones concretas que usted realiza con el practicante en el proceso de acompañamiento y asesoramiento? ¿Cómo considera que aprendió usted a ejercer el rol de docente ascriptor? ¿Qué considera que han aprendido sus practicantes de usted? Explique con detalle y, si es necesario, ejemplifique. ¿Qué considera que ha aprendido usted de sus practicantes?
explique con detalle y, si es necesario, ejemplifique. Al procesar las respuestas al cuestionario y a las entrevistas, encontramos que los profesores adscriptores dicen que ayudan a sus practicantes a comprender los temas que tienen que enseñar, a buscar el sentido que tiene el conocimiento matemático que van a enseñar, a realizar vinculaciones entre las diferentes temáticas, a manejar variada bibliografía técnica y seleccionar la que sea relevante, a consultar textos para los alumnos y de ellos sacar ideas y seleccionar tareas y actividades que sean potentes, a corregir errores conceptuales de conocimiento matemático, a planificar y desarrollar las clases en forma coherente, a identificar objetivos concretos para las lecciones que deben dar, a pensar en diferentes caminos para el objetivo que se tiene para la lección, a distinguir entre objetivos y actividades a proponer. También manifiestan que ayudan a sus practicantes a identificar la forma en que ellos trabajan, a explicitar las decisiones que toma y por qué las toma, a reflexionar sobre la práctica valorando las fortalezas y modificando las debilidades. Los ayudan a lograr aprendizajes en los estudiantes, a evaluarse críticamente pero sin dramatizar, a generar su propio estilo de enseñanza y no repetir modelos de enseñanza de su historia o del profesor adscriptor, a generar vínculos con la institución educativa, a generar una actitud positiva hacia la profesión, transmitiendo el gusto por enseñar, a transmitir a los estudiantes valores éticos más allá de la asignatura. Finalmente, los profesores adscriptores dicen que ayudan a sus practicantes a manejar mejor los tiempos, a generar buenos vínculos, a aprender cómo atender emergentes y solucionar conflictos en la clase, a gestionar las respuestas de los estudiantes, a cómo usar la voz y cómo pararse frente a la clase, a usar el humor como estrategia de enseñanza, a incorporar las TICs, a qué y cómo evaluar. Todos estos resultados aún no han sido procesados a la luz del marco conceptual elegido. Aquí presento parte de la bibliografía consultada, solamente puse a la que hice referencia en esta presentación. En lo que llevo realizado el trabajo se me plantearon unas cuantas dudas y problemas. Una de ellas es en relación a cómo formular la pregunta de investigación. Aquí presento otras dos posibles formulaciones y agradezco sugerencias al respecto. En relación al marco conceptual, aún no se han procesado todas las respuestas, por lo tanto no sabemos si el marco conceptual es suficiente o hay que ampliarlo. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.